Hay temas de los que se habla muy poco, incluso en el área de salud. La muerte definitivamente es uno de ellos, y más cuando le sumamos palabras como eutanasia, menores de edad o salud mental. Por eso hoy quiero que conversemos sobre este tema desde la mirada de trabajo social. Pero antes escuchemos a algunos de nuestros colegas. Autonomía, derechos humanos, Dignidad. respeto, Orientar. humanización. Todas esas palabras tienen algo en común. Hablan de la capacidad que tienen las personas para decidir sobre su propia vida. Porque todo comienza por una decisión. La decisión de aceptar un tratamiento, la decisión de rechazarlo, la decisión de aliviar este sufrimiento o incluso de cómo queremos ser acompañados en el final de nuestra vida. ¿Qué dice la normativa vigente? En Colombia, el derecho a morir dignamente ha sido desarrollado por la Corte Constitucional y reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Actualmente, la Resolución 813-2026 constituye el principal referente normativo para la atención a las personas que lo solicitan. Sin embargo, esta resolución no solo regula el procedimiento de la eutanasia, también nos habla de otros temas como el documento de voluntad anticipada, la adecuación de esfuerzos terapéuticos, la sedación paliativa, los menores de edad, salud mental y otros temas que les socializaré más adelante. Iniciemos por el papel del trabajador social y qué debe tener en cuenta para valorar. La valoración inicial es uno de los momentos más importantes en nuestra intervención. Y sí, es que hablar de procedimientos es importante, pero conocer la situación y la historia de la persona es el rol del trabajador social. Primero, la comprensión del diagnóstico. El paciente comprende su enfermedad, su pronóstico o las alternativas de atención disponibles. Segundo, la capacidad de la toma de decisiones. El paciente realmente puede comprender la información, expresar opiniones o consultar alternativas para tener una información o una decisión libre e informada. Tercero, motivaciones. ¿Qué razones expresa el paciente para solicitar la información sobre el acceso para morir dignamente? Cuarto, persistencia a la decisión. ¿Se trata de una decisión sostenida con el tiempo o simplemente es una reacción ante un evento puntual? Quinto, redes de apoyo. ¿Con quién cuenta la persona? ¿Existe un acompañamiento familiar, social o institucional? Sexto, situación familiar. Se presentan conflictos, hay sobrecarga del cuidador o se presentan situaciones de vulnerabilidad o abandono. Séptimo, necesidades sociales. Y ahí es cuando indagamos cuáles son las condiciones económicas, el acceso a servicios, las barreras que enfrentan en la atención, los factores culturales o las creencias del paciente. Quiero empezar por un mecanismo que muy pocas personas conocen, pero realmente es una de las expresiones más importantes y más únicas que representa la autonomía. El documento de voluntad anticipada. ¿Para qué crees que sirve el documento de voluntad anticipada? Para aceptar o rechazar tratamientos, para designar a una persona como tu red de apoyo, representante legal que pueda tomar decisiones, para que el personal de salud tenga en cuenta tus preferencias o pues sencillamente para que tengas la tranquilidad de que cuando ya no puedas expresarte, se represente y se respete tu voluntad. Uno de los aspectos más importantes y menos conocidos de la normativa es la adecuación de esfuerzos terapéuticos y es por eso que surge esta duda. ¿Continuar un tratamiento siempre significa brindar una mejor atención? No necesariamente. Existen algunos tratamientos los cuales dejan de generar beneficios reales para el paciente y pueden prolongar este sufrimiento. La AET significa ajustar, limitar o adecuar intervenciones médicas, que pues algunas veces no son proporcionales o no son acordes con los objetivos médicos establecidos. Y esto no significa abandonar al paciente. Por lo contrario, significa continuar brindando cuidados, alivio al sufrimiento, confort y acompañamiento. Adecuar los esfuerzos terapéuticos no es acelerar la muerte, es evitar la obstinación terapéutica. Otro mecanismo de la normativa es la sedación paliativa. Se utiliza cuando una persona presenta síntomas físicos o psicológicos refractarios, es decir, que no han podido aliviarse con tratamientos disponibles y que generan un mayor sufrimiento. En estos casos pueden administrarse medicamentos para disminuir el nivel de conciencia y que sean con el propósito de aliviar este sufrimiento. La eutanasia es uno de los mecanismos probablemente más conocidos en el derecho a morir dignamente, pero también es uno de los que más genera dudas.
Se trata de un procedimiento médico que responde a la solicitud de una persona que presenta una condición de salud extrema y que cumple los requisitos establecidos con la ley. ¿Esto con qué? Con el objetivo de dar fin a un sufrimiento que considera intolerable. Detrás de ese procedimiento existe una valoración, una verificación que realmente garantice que esta decisión sea voluntad del paciente y se desarrolle mediante el marco legal. Ahora bien, no todas las personas pueden acceder a estos mecanismos. De hecho, la resolución establece criterios clínicos específicos que deben ser valorados por el equipo. Cada una de estas condiciones tiene una definición y unos requisitos específicos. Sin embargo, lo importante es comprender que el diagnóstico por sí solo no determina el acceso a este procedimiento. Uno de los avances más significativos de la Resolución 813 de 2026 es reconocer que un diagnóstico de salud mental de por sí solo no determina la posibilidad de negar el derecho a este servicio. ¿Y qué se evalúa? Mediante la capacidad de comprensión, la capacidad de decisión, la voluntariedad, la persistencia y también bajo la ausencia la coerción. Regularmente esto se determina mediante pruebas neuropsicológicas. Cada caso debe ser valorado de manera individual por el equipo interdisciplinario. Otro de los aspectos más importantes son los niños, niñas y adolescentes. La normativa reconoce el principio fundamental de la autonomía progresiva. Esto significa que la capacidad para participar en las decisiones relacionadas con temas de salud aumenta conforme el niño desarrolla una etapa de madurez y de comprensión hacia las mismas. En estos casos, el acompañamiento familiar es fundamental y resulta de mayor importancia, pero siempre teniendo en cuenta y respetando los criterios establecidos por la normativa vigente. Otro tema que genera preguntas es la objeción de conciencia. Cuando un profesional de la salud considera que realizar la eutanasia va en contra de sus convicciones, de sus creencias, ya sean religiosas, éticas o morales, y por esta razón decide o solicita no ser quien la practique, no se puede suspender el trámite. No se puede decir como el trabajador social es objetor, no se realiza la eutanasia. Por lo contrario, se debe asignar otro profesional. Quizás esta sea una de las preguntas más frecuentes, pero realmente, ¿quién toma la decisión? Cuando la persona conserva su capacidad de decidir, esta decisión realmente le pertenece solamente a ella. Incluso si el paciente decide no compartir esa información con su familia, esta decisión debe ser respetada. Recordemos que la historia clínica es un documento privado y solamente en casos autorizados puede esta información ser divulgada o por el mismo paciente. Nuestra intervención no consiste en persuadir al paciente, tampoco significa que vamos a decidir por él. Nuestro deber consiste en que la persona pueda ejercer este derecho de una manera libre, informada y acompañada, porque el derecho a morir dignamente no trata únicamente del final de la vida. Se trata de reconocer que cada persona hasta el último momento sigue siendo titular de derechos, de su historia y de su voluntad que debe ser respetada.